tener farmacéutico. Otra particularidad. Algunas elaboran, algunas, como preparados galénicos, con fórmulas maquis, ¿sí? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Algunas realizan delivery, algunas. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que no es tan exigente, ¿no? Como el laboratorio, la buena práctica de distribución de transporte. ¿Está de acuerdo? Buena práctica de dispensación en ambos. Buena práctica de almacenamiento en ambos. ¿Listo? Claro. ¿Cómo creen que actúan los medicamentos en las infecciones bacterianas? Probablemente un análisis de dos formas. Matando a las bacterias y retardando su crecimiento. Ya. Termina la carrera y los cursos se llaman. ¿Cómo actúan? Como va crecida y como va creciendo. Que se resume a eso. ¿Cómo actúan? Pues a nivel de sus partes que están abajo. Algunos actúan en la pared, otros actúan en la no tienen membrana, así tienen en realidad membrana. Actúan también sobre el ADN, actúan sobre el ribosoma. ¿Cuáles son las partes de la bacteria? Justamente lo que estaba viendo. ¿Cuál es su ciclo vital? Parecido al nuestro. Nacer, crecer, multiplicarnos y morir. Pero él tiene un nombre. Pero yo en latencia, no latencia, o incubación. Crecimiento exponencial. Estacionario, ya no crece más. Y muerte. Igualito que nada. ¿Listo? Glucólisis. Glucólisis, destrucción, degradación. Transformación de la glucosa en ATP. Glucogenólisis, degradación del glucógeno para obtener glucosa. Gluconeogénesis, obtención de glucosa a partir de proteínas y lípidos. De glucogénesis, formación de glucógeno a partir de glucosa. Pero te das cuenta, ¿por qué me preguntan? Para entender la metodología hay que saber lo mínimo básico de anatomía, biología, patología, semiología, química, entonces, eso ha llevado probablemente en bio. No vamos a ver, si van conmigo, en paso 2, diabetes. ¿Listo? La insulina, número 1. ¿Qué semejanza y diferencia entre diabetes tipo 2? Uno es uno y uno es otro, ¿no? Semejanza, los dos tienen elevada glucosa, hiperglicemia. ¿Listo? Los dos requieren tratamiento, pero ya la diferencia. Insulina el primero y el segundo antidiabéticos orales. Milepramina, glucosidestazonas. Otra diferencia es la misma patología. En el primer caso está destruyendo la célula beta pancreática, por lo tanto produce poca insulina. En el segundo caso hay insulina, pero no es reconocida por su diana molecular. Es decir, hay resistencia a la insulina. Otra particularidad, la diabetes tipo 1, generalmente los pacientes son delgados. En el 2, generalmente somos obesos. ¿Cuál es lo más común? La tipo 2, el menos común, la tipo 1. Y por último, fármacos y su aplicación. Seguramente una amoxicilina para las infecciones, ¿no? De repente, un naproxeno para la inflamación. ¿Listo? ¿No? Preguntas simples, pero ahora, ¿esto me puedo preguntar terminando la carrera? Sí. Se supone que está claro. Caso contrario, hay dudas. Felizmente no es parcial. No es parcial. ¿Por qué? Porque para el parcial estarás muy bien preparado. Fue la señal. Bien. Veamos. Para culminar. Entonces creo que es claro mencionando los ejemplos para explicar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en conclusión, para que un fármaco produzca su efecto, que es lo que todos esperamos, pueden hacerlo de dos maneras, llegando a la circulación o no llegando. ¿Cierto? Y si llega en el primer caso, pero muy pobre, quiere decir que tiene una disponibilidad
pequeña, pero suficiente para actuar en la zona de aplicación principal. Sin embargo, en el segundo caso, sí o sí, llegarán a torrentes sanguíneos en cantidades considerables, hasta el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra, pero acá es más simple. Intraventro, extraveno. Pero los dos sí o sí llegan a la sangre. O sea, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a aquel fármaco de acción sistémica. ¿Listo? Ya. Por ejemplo, dice acá, accede al torrente sanguíneo en tiempo cero. ¿Cuál es la vía de administración en la que accede a la sangre en el tiempo cero? Vía intravenosa. ¿Su forma farmacéutica? Ampolla. ¿No está relación? Eso lo veíamos en la práctica del animal de experimentación. Se le aplicaba, claro, con la diferencia que en un ratoncito es bien difícil ubicarle el vaso. ¿Listo? Pero se usaba uno que era casi inmediato, no inmediato, la intraperitoneal. Eso lo voy a explicar en una práctica simulada. Y le aplicábamos por vía oral, diazepam, previa preparación, dilución, cálculo matemático, que tuve que hacer la próxima semana. ¿Listo? Y por vía parenteral, la intraperitoneal. Cuando el doctor se supone que va a dormir más rápido, que es el efecto más intenso, que se le aplica por vía intraperitoneal. ¿Listo? ¿Y quién va a tardar? La viola. O probablemente no duerme. ¿Por qué? Porque el hígado está trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que si se le aplica por vía intraperitoneal al caso del animalito que hace pausa, el efecto se da rápidamente respecto a la vía oral. ¿Llega o no llega la sangre en la vía intraperitoneal? ¿Y la oral? También. Ambos llegan. Pero, repito, la intraperitoneal tarda menos. Pero si fuese una persona, si toma diazepam en tableta, se va a empezar a ver los primeros efectos. Va a estar cansado, va a tener sueño, va a querer recostarse. Tarda un tiempo. La vida oral, ¿sí? Pero si se le inyecta diazepam a la vena, termina de aplicar y ¿qué va a pasar? Totalmente dormido. ¿Cuál es la razón? Llega directamente a torrente sangre. Pero la extravascular no es que no lleguen, sino llegan, pero tardan más tiempo. Ya te lo expliqué. Si el paciente tiene, supongamos, hipertensión arterial severa y eso pone en peligro su vida, ¿cuál será la mejor vía? En casa. Tiene elevada la presión arterial y él toma antihipertensivos. Pero el médico le ha dicho, esto va a usar solamente en situaciones extremas. ¿Cuál será la vía? La sublingual. Se disuelve rapidito, tarda un poquito nada más y su presión ¡bum! Baja. ¿Llegó a la sangre o no? Sí, pero tardó un poco. La otra que hemos explicado en el salón anterior. El paciente tiene elevados los niveles de glucosa, 400, 500, peligrosísimo. ¿Qué hace? ¿Acaso va a bajar inmediatamente? Tardará unos minutos y luego baja. O sea, si llega. Con la particularidad que no llega directamente. ¿Estamos de acuerdo? Clarito, ¿no? Resulta que hay tres fases fundamentales que estudia la farmacología. La primera, la fase biofarmacéutica, fase farmacocinética y fase farmacológica. Para que haya un buen proceso farmacocinético tiene que haberse dado un buen proceso biofarmacéutico. Para que haya un buen proceso farmacodinámico tiene que darse un buen proceso farmacocinético. Pero van de la mano. En cambio acá, él termina y se inicia él. En cambio, él empieza y paralelamente va trabajando de la mano. ¿De acuerdo? Ya. Y acá viene lo siguiente. ¿Qué es eso?
¿Sí o no? ¿Por qué? Porque acá veo un producto terminado que lo venden en la botica, en la farmacia, que se encuentra listo, preparado para ser consumido. Es decir, tiene una presentación, una forma farmacéutica, una dosis o dosificación, ¿sí o no? Que se encuentra listo para ser aplicado a un organismo. Ya. La forma farmacéutica te dice directamente qué cosa. La guía. ¿Se está cumpliendo con lo que dijimos? Entonces, como este medicamento a través de su forma farmacéutica está entrando en contacto con el organismo, es decir, por su vía, la biofarmacéutica, la fase biofarmacéutica empieza a trabajar. ¿Listo? Pero resulta que esta fase biofarmacéutica solo se da para las vías de administración. Eso. ¿De acuerdo? Aquel que tarda un tiempo para llegar a la sangre. ¿Quién es el único que no tarda, lo hemos dicho? La intra. ¿Esa es una vía o no? Sí. ¿Debería estar aquí abajo o no? ¿Y por qué no está? Porque no va a pasar por este proceso, sino accede directamente a la circular. ¿De acuerdo? Este proceso biofarmacéutico se caracteriza porque es el encargado de estudiar el proceso de liberación. ¿De acuerdo? El cual tiene por objetivo preparar a la forma farmacéutica para que se inicie ¿qué cosa? Es decir, si no hay un buen proceso biofarmacéutico, va a haber una mala. Y por lo tanto, ¿qué habrá al final? Una mala respuesta o efecto. ¿No es bueno? Claro. Eso significa que, profesor, esta forma farmacéutica tiene que liberarse. ¿Liberar qué significa? Separar. ¿Sí o no? ¿Qué dirán que se acaba de divorciar? Me liberé de esa obligación. ¿No? ¿Liberar qué significa? ¿Tiene justificación la liberación o no? Simple porque es lo único que mejora la salud fitness. Es simple. Claro que el siguiente lo ayuda, que es la mejor. ¿De acuerdo? Aquí, sobre todo para las formas farmacéuticas sólidas, se inicia la transformación física. Entra como tableta, ¿seguirá como tableta dentro? Nunca. Gracias a Dios. Sí. Se acaba de dar un buen proceso de liberación, entonces recibe la señal ¿quién? La farmacocinética y dirá, a trabajar. Vamos a hacer qué diferencia. Profesor, pero cuando se pone en la boca y entra el fármaco, no. Está en tu boca. ¿Cuándo es peligroso un fármaco? ¿En la boca o en la sangre? En la sangre. Entonces, por eso la mujer se le considera como la verdadera extrema de fármaco al hombre libre. ¿Listo? Perfecto. Terminó él, entonces la farmacocinética del agua. Mi objetivo es hacerlo ingresar y hacerlo en un TURS. ¿A quién? Al fármaco. Pero en un TURS uno nunca se queda en ese lugar. Así como dentro tiene que salir. ¿Sí o no? Y nunca sale igual. Siempre sale modificado. Por ejemplo, cuando yo entro por allá y salgo por allá. Pero sales cambiado o no. No te estoy diciendo físicamente, ¿eh? Sino con cono, si bien, se puede pasar. Mira lo que dice. Acá ocurre exactamente lo mismo. Ingresa y más tarde saldrá. Bueno, pero nunca saldrá igual. Y aquí viene el cambio químico. ¿Listo? Ya. Entonces se inicia la A, el cual tiene por objetivo asegurar que el fármaco liberado de la forma farmacéutica acceda al torrente sanguíneo, atravesando barreras. Más adelante vamos a hablar y recordarán las sustancias hidrosolubles, liposolubles, iónicos, no iónicos. Eso es importantísimo. ¿Listo? Si se da un buen proceso de absorción, ¿qué significa? Que está llegando a la circular. ¿Cómo se llamaba la cantidad de fármaco de torrente sanguíneo intacto?
¿Quién es el responsable entonces de que se asegure la biodisponibilidad de cualquier fármaco? ¿Que pertenece a quién? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero te das cuenta que la intravenosa, directo, le saca la vuelta. ¿Listo? Llega a la sangre, previo pasaje, ¿no? Pasaje neural. Y resulta que en la sangre, todos sabemos, ¿cómo se comunica tu cerebro con tu pulmón, con tu riñón, con tu corazón, con todos los órganos? ¿Cómo se comunica? A través de la sangre. ¿Sí o no? ¿Tú me crees? A ver, respira. El oxígeno es captado por los pulmones. El pulmón hace que se absorba el oxígeno, un gas también se absorbe. Y ese oxígeno, ¿a dónde se distribuye? A todos los órganos. ¿Sí o no? Sí, pues. El cerebro, imagínate que no llegue el oxígeno. ¿Peligrosísimo o no? O sea, la sangre empieza la repartición. ¿De qué? Para el ejemplo, del oxígeno. Si hay 60% del oxígeno, una parte por acá, una parte por allá, una parte por allá, una parte por allá. ¿Eso mismo ocurrirá con el fármaco o no? Sí. Por lo tanto, se inicia la repartición. Cuando pasa por el hígado, se llama así. Cuando pasa por el riñón, se llama así por excreción. Pero no solo tenemos hígado, no solo tenemos riñón, tenemos sistema nervioso. Dependerá de quién. El fármaco diazepam pasará por el hígado. ¿Pasará por el riñón? Por supuesto. ¿Pasará por el sistema nervioso? Sí, pero tiene que reunir una condición. Este sistema nervioso es terrible, no deja pasar a cualquiera. Solamente pasan los fármacos que tengan la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Recuerdo? Ojo. ¿Y de qué depende? De su grado de liposolubilidad. La dopamina es un neurotransmisor. ¿Hay medicamentos con dopamina? Sí. ¿Dónde tiene que estar la dopamina? Dolorosa. Cuando te la aplican. ¿Por qué? Porque no hay tipo. Y ya nacido en donde se trepa. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que todos los fármacos tienen un órgano blanco. ¿Qué es el órgano blanco? Es como alguna vez he jugado en casa. Un círculo, otro círculo, otro círculo, y seguimos poniendo. Vamos a jugar tira blanco. ¿Quién gana? El que tiene su condición. Das acá, perdiste. ¿Qué es el órgano blanco? Bien simple. Donde tiene que actuar el fármaco. Y todos los fármacos tienen un órgano blanco. ¿Cuál es el órgano blanco del diazepam? ¿Cuál es el órgano blanco del salbutamol? ¿Cuál es el órgano blanco de la adrenalina? ¿Cuál es el órgano blanco de la furosemida? ¿Cuál es el órgano blanco de los anticonceptivos? ¿Pero van a pasar por nosotros órganos? Sí. Cuando llega al órgano blanco, ¿qué se da? La acción, que luego se convierte en efecto esperado. Pero has visto y has escuchado que dice, cuidado con estos fármacos porque puede a la larga dañar el hígado. ¿Y si lo dañan es un efecto o no? Sí, con la diferencia que es un efecto adverso, mejor conocido como RAP. ¿Cómo es que ha dañado el riñón? El riñón la gentamicina? Porque ha llegado ahí en algún momento, ha actuado y le ha generado. ¿Cómo es que el paracetamol ha dañado el hígado? Que se supone que tiene que ir acá para regular la temperatura. En algún momento ha llegado al hígado. Por lo tanto, el fármaco va a empezar a distribuirse a los diferentes órganos y tejidos. Pero cuando se dirige al órgano blanco, ¿qué se inicia? La farmacodinámica. ¿A través de qué? Para luego convertirse en qué? ¿Listo? Y en el órgano blanco, ¿qué es un órgano?
Bajas del cuerpo, profesor. Aquel que está constituido por tejido. ¿Y qué es un tejido? Aquel que está constituido por células. En otras palabras, ¿dónde actúan los fármacos? A nivel celular. Eso nunca se puede ver. ¿Y a quién va a buscar el fármaco? A su pareja, que básicamente son las famosas dianas moleculares. ¿Estamos de acuerdo? Lo ubican y genera cambio a la célula. ¿De qué tipo? Básicamente bioquímico y fisiológico. Bioquímico, ¿qué significa? Cambian los niveles, por ejemplo, de ANP cíclico. ¿Ha llevado a una biología molecular y celular? ¡Qué bueno! Eso es hermoso. Cambian la actividad de las enzimas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto cambian sus funciones. Y eso va a regular el desequilibrio homeostático, que se va a evidenciar a través de qué? Oye, bajaste de peso, te bajó tu presión, te bajó tu glucosa. ¿Qué es eso? ¿Y qué habrá hecho la insulina dentro? No sé, pues. Pero gracias a nuestro curso hoy se sabe qué hace la insulina. Se va al hígado, al músculo, y va a hacer que se almacene la glucosa, activando el proceso de la glucogénesis. Por lo tanto, ¿qué pasará con la hiperglicemia? Disminuir. Para que eso ocurra, ¿qué ha pasado? Con la insulina ha tenido que unirse a su diana molecular llamada receptor insulina. Todo eso, ¿dónde se da? Nivel celular. Pero te das cuenta que va a buscar a su pareja, produce efecto. Pero acá no me di cuenta. ¿Qué significa en química? ¿Me di cuenta? Una reacción de enzimas, así se llama, ¿no? Pero acá, ¿qué va a ocurrir? Se mete al órgano blanco y no se queda eternamente. Así como entra, ¿y a dónde retorna? Entra el hígado. ¿Se va a quedar en el hígado? No. ¿Qué se va a producir aquí? En el metabolismo va a haber la transformación o cambio químico del fármaco, dando origen al metabolito. ¿Se queda eternamente ahí? Sale. Y nuevamente aparece el otro. Pero te das cuenta de la vía intravenosa, hay un solo sentido. La jeringa al vaso. ¿Tú crees que regresará del vaso a la jeringa? No. Tiene sentido, ¿no? Ya. Pero, profesor, hay muchos órganos, claro que sí. ¿Quién se cae en el órgano blanco? Dependerá del fármaco. ¿Sí o no? Pero aquí viene lo interesante. Hay muchos fármacos que se pueden eliminar directamente, siempre que sean liposolubles. Pero la mayoría de fármacos son liposolubles. No se pueden expulsar. ¿Recuerdas tú las vitaminas hidrosolubles y liposolubles? ¿Quiénes son más dañinas? Las lipo, porque se quedan por mucho más tiempo. Y las hidro, se van. Bueno, igual es un remedio. Si el fármaco sigue siendo liposoluble, no tiene que irse. Y si no se va del organismo, está más tiempo. Y si está más tiempo el fármaco en el organismo, ¿qué pasa con su eficacia? Aumenta. ¡Qué bueno! ¿Pero en qué se puede convertir? En tóxico. Entonces, ¿quién se encargará de modificar el grado de liposolubilidad de los fármacos para prepararlos para ser expulsados? El hígado. Pero el riñón es sabio. Dice, mi función es filtrar la sangre. O sea, de acá tiene sentido. ¿Qué voy a expulsar? Lo que no sirve. ¿No es cierto que nuestras propias biomoléculas pueden ser tóxicos? ¿Sí o no? ¿Eliminamos urea o no? Sí. ¿Qué pasaría si no elimina nuestro riñón? En caso de una persona con insuficiencia renal crónica, puede ser peligroso y hasta mortal. Ahora entendemos, si el riñón está dañado, porque tiene que dializar. ¿Qué es la diálisis? Es un procedimiento que, entre comillas, la sangre va a pasar por una máquina. Y esa máquina cumple la función de ¿qué? O sea, no filtra. ¿Qué significa filtrar? Separar. ¿No has hecho alguna práctica con café de filtración? Quedan los residuos sólidos arriba y el líquido pasa. ¿Sí o no?
aquí ocurre exactamente lo mismo. Pero el organismo, a través del riñón, no solo expulsa, una parte también puede regresar a la circulación. ¿Cómo se llama esa función? Cuando retorna, no solamente tiene capacidad de filtración del riñón, sino también de reabsorción. ¿Qué significa reabsorber? Tú todavía es necesario regresar. ¿A dónde va a regresar? Si el fármaco de la sangre se va a un órgano, a otro órgano, ¿cómo se llama ese proceso? Distribución. Cuando llega al hígado, no siendo él el único órgano que lleva a cabo el proceso de metabolismo. También el metabolismo en el sistema nervioso, en el aparato digestivo, en el riñón, en la sangre. Pero el más importante, ¿cuál es? En donde aquí participan enzimas. Me voy a adelantar lo que más adelante vamos a aprender. Con la participación activa de una enzima denominada CYP, mejor conocido como citocromo P450, que todos tenemos. ¿Y cuál es su función? Modificar químicamente al fármaco, especialmente para inactivarlo y sobre todo prepararlo para su eliminación. Bien simple, ¿no? ¿Qué pasaría si el paciente tiene dañado el hígado? ¿Fracasa en el tratamiento o se convierte en tóxico sano? Porque nadie lo va a dejar. Entonces, ¿tú crees que el 100% de lo que llega a la sangre va a irse a esa cantidad al órgano blanco? Una parte sigue dando vuelta. Y otra parte está en el órgano. Cuando el órgano cumpla su función, ¿va a tener que irse o no? Perdón, cuando el fármaco cumpla su función, ¿se va a ir o no? ¿Y qué va a pasar con lo que quedó en la sangre? Dirá el torrente, anda tú un entrenamiento a función. Ahora entendemos por qué hay medicamentos o fármacos que se aplican cada 8, cada 12, cada 24 horas, una vez por semana, una vez al mes, cada 3 meses o anualmente. ¿Qué significa? Si este paciente tiene una infección micótica profunda que va a ser tratada con un tratamiento sistémico a base de fluconazol que se administra una vez por semana, ¿qué significa? Que durante esos 7 días tiene que estar en la sangre, ¿no? Y tiene que estar actuando lentamente. Las que ya van actuando en algún momento se va a ir, y las que no actúan todavía tendrán que acercarse. ¿Atacar a quién? Al ojo o a la gente micro. ¿Están de acuerdo? Entonces, repito, si todavía hay fármaco en la sangre, va a haber otro momento en el que actúe. Por lo tanto, cuando él se acaba, ¿él se inicia? No, están trabajando paralelamente, si te das cuenta. Porque te das cuenta que al final cumple su función y tiene que regresar. ¿Tiene o no que regresar? Y si regresa, ¿quién sigue trabajando? Pero de la cápsula pasa la sangre. ¿Y tiene que regresar a la cápsula? Ya. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando llega al hígado, ¿cómo se llama ese proceso? Y cuando llega al riñón. El riñón es el principal órgano de excreción, pero no es el único. Vamos a verlo. ¿Cómo se llama cuando llega al hígado? Pero a nivel farmacodinámico, ¿qué se estudia? Y el efecto, también conocido como respuesta. O sea, ¿qué estudia la farmacología? Por lo tanto, el plasmer, en donde ahí está oculto directamente los 3 procesos biofarmacéuticos, farmacocinéticos y farmacodinámicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a estudiar nosotros? Eso, en 3 semanas. ¿Listo? Veamos. ¿Ves acá o no una tableta en agua? ¿Qué forma farmacéutica es? Compleja. Una tableta. ¿Sí o no? Estos bien colocados a propósito para la finalidad de ver que hay un cambio o no. ¿Qué tipo de cambio? ¿Físico, químico o biológico? Químico. Químico, físico, físico.
aquí está la tableta y aquí sigue. Pero está desintegrándose y se está disolviendo. Si acá hay vitamina C, ¿aquí qué cosa hay? Vitamina C también. ¿Sí o no? Es como que agarres un papel. Así me acuerdo que el profesor me enseñó a mí. ¿Qué es esto? Papel. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué tipo de cambio hay acá? Sí, profesor. Agarra una manzana, come. ¿Listo? Más tarde. Mira, está amarillito. ¿Qué tipo de cambio hay? Agarra un papelito. Lo quemaba. ¿Qué es esto? Papel. ¿Y luego? Papel quemado. ¿Qué tipo de cambio hay ahí? Químico. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿el fármaco aquí ha cambiado? Sí. ¿Física o químicamente? Física. Sí, ¿cómo puede? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se encarga de hacer el cambio químico? ¿El programa físico? ¿Lo acabo de decir? No, pues yo acabo de decir. Ya está leyendo tu mente. Profe, pregúnteme cuando vea el video de nuevo. No, pues yo acabo de decir, ¿quién estudia el cambio físico? ¿Qué? Cambio físico, ¿quién estudia? Farmacéutica. Eso, la fase biofarmacéutica a través de la lidera. Sí. Lo acabo de decir. Claro. Pero esto se ve pues fuera. Y no es cierto que algo semejante ocurriría cuando consumimos una cápsula, una tableta, con la diferencia que nadie lo puede ver. ¿Sí o no? No lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder visualizar. Entonces, yo te voy a pasar al siguiente video para que te imagines lo que más o menos debe de ocurrir luego de consumir una forma farmacéutica sólida por vía oral. ¿Listo? Y luego vamos a analizar. Bueno, prestemos atención. No necesitamos audio porque no tiene audio. Tiene un fondo musical importante. Una baladita. Pero, ¿cómo hizo la vez pasada el monstruo feo? Vamos a ver. Si no, ni hablar. No sé. Vamos, si no, Bien, ¿ah? ¿Qué fue? Dice que uno aprende más con videos. Te puedo hacer miles de preguntas de tiempo. Responderás si estás bien atento. ¿Qué formas farmacéuticas has visto? Cápsulas blandas, comprimidas, tabletas o comprimidos.
¿Qué tienen en común todos cuando se ponen en contacto con ese líquido? Se liberan. No. Profesor, empieza a haber cambios. Cambio físico, ¿no? Hasta que se disuelve. ¿Sí o no? ¿O no? Yo te voy a explicar más adelante el proceso de liberación que está incluido la desintegración, la desagregación y la disolución. ¿Lo hacen en el mismo tiempo? No. Son totalmente diferentes. ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta o no? ¿Qué representaría, entre comillas, el líquido? Un medio acuoso, básicamente, que tenemos en el aparato digestivo. ¿Por qué esto no va a darse en la sangre? ¿Cómo va a llegar la cápsula en la sangre? Jamás, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso significa que se tiene que disolver, sí. Se tiene que desintegrar. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién juega un rol muy importante? El aparato digestivo. Hasta estar bien preparado, de tal manera que cuando llegue a esos pelitos que tenemos todos en el duodeno, y el duodeno diga, me toca trabajar. ¿Cómo se llaman esos pelitos? La microvellosidad. Son microscópicos. ¿Qué función cumplen? Absorción. Oye, si esto la desintegración, perdón, la liberación, ¿qué continúa? La absorción. Para que haya una buena absorción, ¿esto debe darse correctamente o no? ¿Quién garantiza eso indirectamente? El aparato digestivo. Me estoy refiriendo solo a las que se administran por vía oral, ¿sí o no? Pero esto mismo pasará sin su jarabe. Ya está líquido, por lo tanto, ¿quién se absorberá la verdura también o jarabe? Esa pregunta, tómeme en el examen, no te voy a dar. Pero tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está listo y preparado para qué? Para absorberse más rápidamente. ¿Está bien? Ya, más claro. Entonces, ¿qué has visto? El aparato digestivo, que es una tableta, empezó a qué? A transformarse físicamente. No es cierto que a cualquier sólido, excepto pues aquellos que sean 100% de dureza, aquellos que tienen, diríamos pues, capacidad de hidratarse cada uno. Por ejemplo, una galleta, le echas agüita, rompe la hora, se hidrató. Una galleta la podemos partir fácilmente, pero una tableta no se puede. Entonces la hidratación hace que empiece fracción. ¿Qué es fraccionamiento? Partición de partícula más pequeña. ¿Y cuál es la mínima expresión de un sólido? Polvo. ¿Recuerdas en química seguramente? Chicos, este carbonato de calcio, esto lo haga en polvo, de repente en un sólido, como una piedra. Chicos, necesitamos medio granito. Por favor, téngala. ¿Qué haces? Primero lo golpeas o no. Ahí ya se está fraccionando. ¿Sí o no? Y luego saca las grandes todavía, te queda con la pequeña. ¿Y qué haces? Pues ahora ya está en polvo. ¿Sí o no? Eso ocurriría directamente en el interior de nuestro organismo. Para finalmente pasar a qué? A estado de solución, en otras palabras, líquido. Y en el video lo hemos visto, todas sí o sí se disuelven. Por lo tanto, está listo y preparado para continuar con la A de absorción. Entonces, el proceso biofarmacéutico, que aquí es conocido como proceso de liberación, es aquella que tiene por objetivo modificar físicamente la forma farmacéutica para prepararlo a que inicie la farmacosíntesis. Solo se realiza aquellos que se administran por vía extravascular o vía septum. ¿Por qué es importante? Porque a través de ella se garantiza que hay un buen proceso de absorción. ¿Listo? Recuerden que hace un rato dijimos que había control de calidad físico-químico. ¿Qué significa? No solamente van a pesar las tabletas para que tengan el mismo peso y por lo tanto la misma dosis, sino tienen que determinar, por ejemplo, el grado de dureza. Por ejemplo, la velocidad de desintegración, de disolución. Si se disuelven en un medio ácido o se disuelven en un medio alcalino. Un medio ácido como en el estómago, un medio alcalino como el duodeno. Porque los fármacos son sustancias químicas. Y no es cierto que las sustancias químicas son ácidas o alcalinas y dependen de su pH.
Si un fármaco es ácido, se absorbe muy bien en un medio ácido como el estómago. Y si un fármaco es alcalino, se absorbe muy bien en un medio alcalino como el tubo de Hexen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso quién lo determina? Obviamente los estudios de investigación. Porque si sale una tableta como una piedra, no habrá un buen proceso. Y si no hay un buen proceso de liberación, nunca se absorberá. Y si no se absorbe, puede obstruir o no en el intestino. Claro que sí. Y si no hay absorción, ¿cuándo llega la sangre? ¿Habrá acción y efecto? Tampoco. ¿Sí o no? ¿De qué depende entonces? Lo dijimos, entre una tableta y un jarabe o un poquito. ¿De qué depende por lo tanto también? De la vía y de las propiedades físico-químicas. Estos son factores dependientes de quién? De la forma farmacéutica. ¿Pero hay factores dependientes del paciente o no? Claro. Si no tiene estómago porque le han practicado una gastrectomía, ¿habrá un buen proceso? No, ahora entendemos por qué. Muchos fármacos tienen que ayudarle. Si tienen enfermedades, si tienen cáncer al estómago, un alto porcentaje, ¿va a trabajar correctamente? No, por lo tanto, no habrá una buena absorción. ¿Sí? El proceso de liberación, ahí está gráficamente la cápsula, esta es de gelatina básicamente. Ese es súper rápidamente, pero el contenido. Notas que hay dos colores, un punto amarillo y alrededor del color azul. ¿A qué representaría? ¿Qué representaría? Las sustancias químicas. ¿Quiénes son? Principio activo y exit. ¿Qué representa? El color azul. Por lo tanto, es el que tiene que llegar al corriente también. ¿Cómo se llama eso? Liberación. Pero para que se logre esto, que es el objetivo, ¿no es cierto? Que ha tenido que él transformarse, separarse. ¿Eso qué significa? Que aquí se van a generar los cambios físicos que utiliza la forma farmacéutica. Esto básicamente por vía oral, y me estoy refiriendo básicamente a los sonidos. ¿Listo? ¿A través de qué fase? Desintegración y segregación y las 3D. ¿Está de acuerdo? Las 3D. ¿Esto lo hemos visto en el video? Eso era duro y empezó a cambiar, empezó a deformarse y finalmente está disuelto. ¿Listo para qué? Para iniciar la absorción. ¿Qué es la desintegración? Es aquel proceso que permite el fraccionamiento continuo de la forma farmacéutica sólida hasta obtener la mínima expresión, polvo. ¿Qué es la desagregación? La desintegración, la capacidad de separación entre los dos componentes de los medicamentos. ¿Y qué disolución? Podría estar libre. ¿Quién? Fundamentalmente el fármaco. Por lo tanto, es aquí donde la farmacocinética irá a trabajar. ¿A través de qué? De la absorción. Como ya se le dijo, se tiene que realizar control de calidad en la industria farmacéutica antes de que salga al mercado. Y ahí estamos nosotros trabajando. Y por supuesto, a nuestro cargo, el operario, el técnico. ¿Listo? Van a utilizar equipos especializados para asegurarse que haya el mismo tamaño de partículas, que tengan la capacidad de solubilidad, el grado de dureza, la velocidad de disolución y el tiempo de desintegración y otro. ¿Listo? Aquí les comparto un video para que lo vean en casita. Y en función a ello, pues, interioriza ese nuevo cono siliano. ¿Qué forma farmacéutica es esta? Cápsula blanca. Esta, cuyo contenido es polvo. ¿Qué forma farmacéutica es esta? Cápsula dura, cuyo contenido es. ¿Y qué forma farmacéutica es esta? Comprimidos. ¿Se pueden hacer varias preguntas o no? ¿Cuál de todos ellos genera un efecto más rápido que los demás? Blanca. ¿Por qué no? Esa respuesta es evidente, ¿por qué líquido? ¿Pero puede mejorar o no? ¿Absorbe más rápido? ¿Sí o no? ¿Absorbe más rápido y eso líquido? Si usted me enseña lo que sucede es que esta forma farmacéutica
demorará menos en liberarse. Es decir, más rápidamente el principio activo se separará del recipiente con la finalidad de asegurar un proceso de acción. Pero estos tres son sólidos. ¿Quién tardará más en liberarse? La tableta. ¿Por qué? Porque el tamaño es más duro, requiere más tiempo de qué? De desintegración. ¿Sí o no? Ya. Ahora cambia la pregunta. Claro, ¿no? ¿Son de acción local o de acción sistémica estos? Local. No puede ser local. Por ejemplo, ¿qué antiácido? Habitual, tomado. Ah, ya. Y celular, ¿sí o no? Local. Local. Local, solamente Estamos más atentos, diría. actuaría solamente en el ordenador. Estos fármacos. Profesor, dígame el principio activo. Podría ser una buena pregunta, ¿sí o no? Si usted me dice qué principio activo es, yo le contesto. Y muy buena. Pero sin embargo, el proceso de liberación se da para la vía intravascular o extravascular. Extra. ¿Y qué significaba extravascular? ¿Que llega o que no llega a la sangre? ¿Que llega o que no llega? ¡Que llega! Ajá. Pero en un tiempo mayor a cero. O sea, acá no puede estar las tabletas masticables. ¿Por qué? Porque no necesita llegar a la circular. ¿Me dejé entender? Estamos aplicando lo aprendido. ¿Cuál de los tres pasará por las 3D? Por favor, ¿cuál? Por las 3D. La tableta. A, B, C o D. Esa es una pregunta. Tableta. Todas pasan por las 3D: desintegración, desagregación y disolución. No. No, las tres menos esta. ¿Sí o no? ¿Puedo cambiar la pregunta? No, por ejemplo, tengo un jarabe, tengo una suspensión, ambas oral. ¿Quién tardará menos en liberarse? Profe, ¿qué PPT está? No está, estás analizando. Profesor, suspensión, usted nos ha dicho que las partículas no son solubles al 100%. Quiere decir que cuando se sedimentan, estas se tendiendo, por supuesto, o precipitan, el sólido se va al fondo. Si el paciente lo agita, está consumiendo pobremente o no el fármaco. Por lo tanto, la eficacia hay que agitar. Cuando ingresa al organismo, él es una solución. Por lo tanto, él está líquida. Él también está líquida. Pero él indirectamente tardará un poquito más o no. ¿Con respecto a él o no? Sí. ¿Con eso? Y para culminar, ahí está la actividad. Se van a tener que desarrollar. Que abrieron y investiguen, es su característica de cada uno. Se es como lo mejor. Fármacos de liberación suspendida, de liberación prolongada, de liberación resultada, de liberación acelerada, que se encuentra en la PP. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿ya está lista?